Gloria al Señor, ¿verdad? Temprano yo le buscaré. Buscar siempre el rostro del Señor es lo que necesitamos en nuestras vidas. Les invito ahora a buscar en sus Biblias el libro de Ruth. Ruth capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Libro de Ruth está allá después del Pentateuco. Ahí está luego Josué, Jueces y luego sigue Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. El tema de esta mañana es Dios de oportunidades. Dios de oportunidades. ¿Creemos que Dios es un Dios de oportunidad? Amén, ¿verdad? Creemos que Dios es un Dios de oportunidad. Vamos a leer la palabra y la leemos. Amén. Gracias por ponerse en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a dejar ahí la palabra, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tenernos en tu casa. Gracias, Señor, por culminar ya esta semana, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, usted nos ha sostenido y nos ha ayudado. Ahora, Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir este mensaje, Señor, que tú nos traes en esta mañana. Pon palabras en mi boca, Padre, úsame como instrumento suyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pueden sentarse. Aquí vamos a ver lo que es la historia de Noemí. Y hay algo bien importante que vemos desde el principio. Y dice ahí la palabra que hubo hambre, que hubo escasez. Dios, a pesar de que sí estamos en la iglesia, vamos a pasar por pruebas. Además, también hay cosas que vamos a pasar en la iglesia porque los tiempos son difíciles. Porque sabemos que muchas veces la vida va a ser así, un poco complicada. Hay momentos que vamos a sufrir cosas o situaciones que no nos gustan, porque es parte de la vida. Estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y por el hecho de estar todavía en la tierra, vamos a pasar por cosas desagradables. Pero es donde nosotros tenemos que saber aguantar. Dice ahí que hubo hambre. Sí, a lo mejor el pueblo de Israel en ese momento había sido ¿qué? Desobediente. Y por eso estaban aguantando hambre. Usted y yo muchas veces sabemos que hay momentos en la vida cristiana que usted sabe por qué nos pasan las cosas. Usted dice, no, sí, yo sé que ahorita Dios me está pasando la factura. Muchas veces vamos a pasar por momentos, pero hay que saber esperar, hay que saber aguantar. No hay que salir corriendo. Dios no quiere que nosotros salgamos corriendo. Hay días que es cierto, vamos a comer un poco relanceado, como decimos, salteado. Hay días que la salud se vuelve un poco frágil. Hay días que la provisión es poca, el dinero no abunda. Hay momentos donde hay conflictos familiares, hay momentos donde se vuelve difícil, es cierto, hay momentos así. Pero no tenemos que nosotros rendirnos, no tenemos nosotros que salir corriendo, no tenemos nosotros que dejar de esperar en Dios. En esos momentos, aunque se está poniendo, como decimos muchas veces, color de hormiga, Dios quiere que nosotros permanezcamos y tenemos que tener la confianza que ese momento ya pasará, que la tormenta ya se va a calmar y va a salir el arco iris. Tenemos nosotros que tener esa fe. Si usted no cree que esa tormenta ya pasará, entonces estamos perdiendo la fe. Y Dios quiere que nosotros tengamos fe. Dios quiere que nosotros confiemos que el momento oportuno de bendición ya va a llegar. ¿Y qué es lo que le pasó a Elimelec? Elimelec dice aquí que se fue de su tierra, se fue a los campos de Moab, y no solo se fue él, arrastró también a la esposa, arrastró también a los hijos. Y lo hemos dicho ya otras veces, si usted y yo nos movemos de la iglesia, si usted y yo nos movemos del camino del Señor, vamos a arrastrar a nuestras generaciones. Y creo que ninguno de los que estamos aquí queremos que nuestros hijos crezcan lejos de Dios. Pero usted y yo entonces para eso tenemos que permanecer.
Usted y yo nos tenemos que quedar, aunque la tormenta esté fuerte, aunque esté arreciando ahorita el problema, tenemos que quedarnos, no tenemos que movernos. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, 40 años en el desierto, 40 años comiendo maná. Y claro que se quejaron. Claro que, pero unos todavía, ¿verdad? Fueron todavía más necios y Dios los desapareció. Pero les dijo: yo les tengo una tierra que fluye leche y miel. Pero tienen que aguantarse, ya van a llegar a la tierra prometida. Pero por haberse quejado le dijeron: vaya, está bien, van a llegar, pero no ustedes, van a llegar sus hijos. Y excepto Josué y Caleb, porque Josué y Caleb se mantuvieron y ellos pudieron entrar. Ellos estuvieron en el desierto y también vieron la tierra prometida. ¿Y qué sucedió con las generaciones de ellos? Pudieron entrar a la tierra prometida, pero se tuvieron que aguantar 40 años en el desierto. Se tuvieron que soportar esos años comiendo ahí el maná. Hay momentos donde vamos a tener que aguantarnos, que solo vamos a estar comiendo los frijolitos y los huevitos. Hay mucho, hermana, quizás los frijolitos y tortilla. Hay momentos donde vamos a tener que aguantar porque el pollito todavía no, dice el Señor. Pero tiene que tener la fe de que ya vendrán tiempos de refrigerio, que ya vendrá su bendición. Tenemos que confiar en eso. Claro que el pueblo de Israel luego llegó a la tierra prometida y conquistó, y esas nuevas generaciones empezaron a probar esas uvas que parecían más naranjas que uvas. Y eran grandes, dice la palabra de Dios, pero tuvieron que esperarse. Esos niños empezaron a crecer y ellos se aguantaron para que sus hijos entraran a la tierra prometida. Tenemos que luchar por nuestras generaciones, por nuestra familia. No seamos egoístas y que a la primera vamos a salir corriendo porque si Dios no me contesta, yo ya vine a los 7 viernes de milagro, yo ya vine y Dios no me contesta, mejor me voy para otra iglesia, no, mejor me voy a esto, no, mejor ya no vengo, no. Y nos empezamos a rendir y se nos olvida que nuestros hijos tienen su mirada en nosotros y que están viendo si usted y yo nos rendimos. Tenemos nosotros que permanecer, porque si no nuestras generaciones no van a conocer el temor a Dios, no van a conocer el camino correcto. Elimelec y su familia se fueron. Dijeron: aquí está difícil, vamos a buscar allá afuera. Y no esperaron que Dios contestara, no esperaron que Dios obrara, porque a veces hay que tener paciencia. Dios está moldeándonos, Dios está probando nuestra fe. Hay que esperar que Dios va a contestar nuestras oraciones. Y ellos se fueron. Elimelec se fue. Ahí dice la palabra, dice, y es duro, porque yo quiero que vea allí en el versículo 2, al final dice: llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. No solo fueron a buscar el pan, se quedaron, se acomodaron a ese mundo. Moab era un pueblo pagano y ellos se fueron. Allá empezaron a acomodarse a ese pueblo, empezaron a vivir como vivían los moabitas, empezaron a establecerse, porque ese es el peligro de irse, hermano. No voy a ir a la iglesia este día, no vamos a ir el otro. Y hermano, en la carne le empieza a gustar el mundo. No juegue con el mundo porque se va a quemar. Nos gusta. Allá afuera puede haber mucho atractivo. Dice la palabra allá en la carta de Juan, primera carta de Juan, que es la vanidad de la vida, el placer de los ojos. Claro que bonito, y usted se va a ir y le va a gustar.
Y no solo a usted, le va a gustar el mundo a sus hijos. Y ese es el que tenemos que tener cuidado. La herencia que Dios nos ha dado son nuestros hijos. ¿Qué mundo les vamos a enseñar? ¿A dónde les vamos a enseñar que se tienen que quedar? Y se fue Elimelec y les empezó a gustar el mundo, porque el mundo absorbe, hermano. El mundo jala. Y ya hemos puesto el ejemplo de que si alguien está ahí abajo y me jala, es más fácil que yo me caiga a que yo lo levante. ¿Qué es más fácil? Que alguien que yo lo quiera levantar. No, hermano. Sacarlo de ahí abajo y ponerlo aquí arriba es más difícil. Es más fácil que me hagan caer. Y si yo estoy jugando con un pie en el mundo, con un pie en Dios, hermano, vamos a tropezar, nos vamos a caer, van a caer nuestros hijos, nuestra familia se va a destruir. No juguemos con el mundo, tenemos que permanecer en Cristo, aunque ahorita a lo mejor no está teniendo esa bendición que usted quiere. A lo mejor Dios no le ha contestado su petición todavía, pero eso no significa que lo vamos a dejar. Hay que aguantar, hay que esperar el tiempo de Dios. Nos está puliendo, nos está enseñando a depender de Él. Porque a veces estamos dependiendo del ahorrito, del trabajo. Estamos dependiendo de nuestras fuerzas, de que todavía puedo. No, el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Recordemos a Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y empezaron, cuando Abraham decidió, ¿verdad?, tomar el llamado de Dios, que buscar la tierra prometida, Lot lo acompañó. Pero llegó un momento en que tenían muchas posesiones y estaba habiendo conflicto. Y le dijo a Abraham: separémonos. Si tú te vas a la derecha, yo agarro para la izquierda. Si tú te vas para la izquierda, yo agarro para la derecha. Separémonos porque no queremos problemas entre la familia. Y agarró Lot, dice, una llanura muy verde. Pero dice la Biblia que estaba cerca de Sodoma. Mire a dónde se fue a poner Lot. Se fue a poner cerca de Sodoma. Sodoma, dice la Biblia, que eran hombres malvados que hacían cosas desagradables a Dios. Y Lot ya sabía lo que era bueno y lo que era malo, porque él había crecido con Abraham. Usted y yo bien sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros les tenemos que enseñar a nuestros hijos de la misma manera. No podemos venir a decir: hermana, y esto es malo. Si el mismo Espíritu le está haciendo a usted que pregunte, es porque usted sabe que eso no es correcto. Y él empezó a gustar, se fue acercando a Sodoma. En el capítulo 13 dice que se fue acercando, y en el capítulo 14 dice que Lot habitaba en Sodoma. Sabiendo que era un pueblo malo, habitó allí. Habitó allí, se quedó, igual que Elimelec, igual que la familia de Elimelec, se quedó. Y empezó, ¿qué?, a hacer también lo malo. Si lo malo es lo más rápido que se nos pega. Usted oye una canción allá afuera y de repente él anda tarareando, porque lo malo se pega. Mire, y Lot tuvo una oportunidad de salirse de Sodoma. En el capítulo, creo que es el 14 o 15 de Génesis, hubieron pueblos enemigos que llegaron a secuestrar y a dañar y a quitarle todos los bienes a Sodoma. Abraham llega y rescata a Lot. Allí tuvo que haber visto Lot que no estaba en un buen lugar. Pero vemos en el capítulo 19, dice la Biblia, que Lot se sentaba en la entrada de la ciudad, orgulloso de donde vivía. Lot se había convertido en uno de los líderes de Sodoma. Y si vemos más la palabra, vemos de que él fue rescatado por la oración de Abraham. Pero sabe, cuando llegan esos varones
porque Dios iba a destruir Sodoma. Y llegan esos varones a rescatar a Lot. Los hombres de Sodoma, dice la Biblia, que se quisieron aprovechar de esos varones, pero viene Lot y le dice: no se aprovechen de ella, les doy a mis hijas vírgenes. Y qué padre, pongamos atención a eso, qué padre en sus 5 sentidos va a dar a sus hijos. Qué padre, siendo temeroso de Dios, va a querer que a sus hijos les dañen. Dice uno: mejor que me dañen a mí, pero no a mis hijos. ¿O no es así? Pero él le dio a las hijas. Y la mamá nunca se ve que dice nada. Y usted sabe que cuando es destruida Sodoma, Anantío logra salir Lot, ¿verdad?, con sus hijas, porque los varones lo rescatan. Pero la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. ¿Por qué? Porque el corazón de esa mujer ya estaba en Sodoma. Las hijas luego cometen incesto. Y bueno, convierten a esa familia ya en una familia pagana. ¿Y quién empezó? ¿Quién empezó a dar mal paso? Lot. Está en nosotros, hermanos, de que nuestra familia se quede en Dios o se vaya de Dios. ¿Qué paso vamos a dar nosotros? Tenemos que cuidar lo sagrado que Dios nos ha regalado, que es la familia. Dios le ha dado este ministerio hermoso que es su familia, su pareja, sus hijos. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Que hay que salir corriendo a la primera? No, que hay que quedarnos, que hay que permanecer. ¿Sabe? Hay que marcar la diferencia. Usted a lo mejor me va a decir: hermana, ya mis hijos están grandes, ya mis hijos ya se casaron. ¿Acaso importa todavía que ellos me vean permanecer? Sí. Que puedan saber que la mamá, que el papá, allá van a la iglesia. Mira, mi mamá no contesta. Ay, que te va a andar contestando si esta es hora del culto. Mira, hay que decirle a mi mamá que vamos a ir a tal lugar. Sí, pero no en la mañana, que mi mamá va a la iglesia. Que cuando sus hijos, aunque ya estén grandes y mayores, usted sabe que le van a llamar en algún momento y puedan decirle: mamá, necesito que ores por mí, porque saben que usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Aunque nuestros hijos ya estén mayores, casados, con nietos, usted tiene que permanecer para enseñarles a ellos cuál es el camino correcto. Y que Dios cuida, que Dios bendice, que Dios guarda cuando estamos en el camino correcto. Que sepan que usted lee la Biblia. Que sepan que usted puede guiarlos. Porque si sus hijos se han apartado de Dios, tenemos que irnos a aquella promesa hermosa de Romanos 10:13, donde la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Agárrese de esa promesa. Mire, mi hijo no quiere ahorita nada con Dios, mi hija ahorita no quiere nada con Dios. Mire, es que los nietos se están apartando. Vaya y ore esa promesa y diga: Señor, por fe, yo voy a ver aquí hasta mis 3 generaciones adorando tu nombre. Tengamos fe a esa promesa. Tengamos fe, que aquí vamos a ver a nuestras familias adorando a Dios. Pero para eso tenemos que quedarnos aquí. Si usted se va, ellos ya no vienen. Tiene que quedarse aquí, aunque usted empiece solito. Pero es que, hermana, mire, yo vengo yo solita. Siga. Abraham no tuvo generación que seguir. Abraham no tuvo generación anterior. Él solito fue llamado por Dios y empezó a marcar la diferencia. Y ahora después todos seguían a Abraham. ¿Por qué? Porque él marcó un punto de seguir a Dios. No importa que usted sea solita o solito y que diga: hermana, nadie viene conmigo. Usted marque la diferencia, que después de usted le van a seguir. Que van a venir las generaciones detrás de usted y van a decir: mi abuelito era el cristiano, mi abuelita era la cristiana.
y ahora todos estamos siguiendo el camino de Dios. No importa que usted no siga generación anterior, pero la van a seguir a usted. Si usted y yo permanecemos, vamos a dejar una generación en bendición, una generación que alabe a Dios. Porque las consecuencias son duras. Váyase a leer conmigo el versículo 3. Y de un solo leemos el 4. Dice: y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Murió Elimelec. Si Elimelec había obligado un poco a Ruth, miren, vámonos para allá, es que no nos queremos ir. Ahora Elimelec ya no estaba, pero ¿qué sucedió con los demás? ¿Qué sucedió con Noemí y sus hijos? Se quedaron ahí. ¿Cuánto tiempo se quedaron ahí? Todavía 10 años. Es decir, que se habían acomodado al mundo. Querían estar allí en Moab, lejos de Dios. Se habían quedado allí. ¿Les había gustado? ¿Les había gustado el mundo? ¿Cuántos hoy en día? ¿Cuántos cristianos hoy en día nos dicen: no, yo antes era, yo antes iba a la iglesia, no, si viera que yo antes servía? ¿Cuántos hay en día allá afuera dicen: no, mire, no me congrego, pero yo no hago nada malo? Sí, cuando pueda voy a llegar a la iglesia. Como que Dios fuera o tendría que ser secundario. ¿A dónde dice que Dios tiene que estar en segundo lugar? Si la palabra nos dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Dios tiene que ser primero. Tenemos que vivir para Él y no dejarlo de secundario. Estamos viviendo tiempos difíciles y aún las iglesias están vacías. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún las personas tenemos de secundario al Señor, de segundo lugar, de tercer lugar. Cuando pueda le voy a hacer tiempo. ¿Acaso el Señor dice: este día no tengo ganas de que respiren? Si el oxígeno es caro, hermano. Y mire usted y yo, respire, hermano. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Mira, hermano, a veces no nos damos cuenta. A mí Dios no me ha dado esto. A mí Dios no me ha concedido tal cosa. Le está dando el respirar. Le está dando el caminar. Le está dando el hablar. Puede comer. Hermana, solo frijolitos, pero come. Hermanos, a veces no alcanzamos a ver todas las bendiciones que Dios nos está dando. Hay problemas, sí, pero Dios nos sostiene. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir aquí, vivir para Dios. Es que la religión es bien bonita. Esto no es religión. Tenemos que hacer de esto nuestro estilo de vida. Vivir para Cristo, despertarnos y decir: Señor, puedo alabarte el día de hoy. Eso es lo que tenemos que ver cada mañana. Gloria a Dios. Si Dios nos presta el hablar, alabe a Dios, hable de Dios. Y es duro las consecuencias. Mire lo que pasa en el versículo 5. Y murieron también los 2, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ruth 1:5. Hermanos, ya se había muerto Elimelec y viene Noemí y les da permiso de que se casen con unas moabitas.
Si eran mujeres extranjeras, Noemí conocía la ley de Dios que les decía: no se casen con extranjeros porque no adoran a Dios. Y ella lo dejó. ¿Por qué? Porque estaba afuera. Afuera. Vamos a dejar que nuestros hijos se junten, se casen con personas que no creen en Dios, que no siguen la misma fe. ¿Se da cuenta por qué nos tenemos que quedar? No solo por usted y yo, que ya sabemos cuál es el camino, es por nuestras generaciones también, que deben de conocer el temor a Dios, que tienen que saber elegir un hombre o una mujer que teman a Dios, un hombre o una mujer que busquen de Dios, que sean de yugo igual, no de yugo desigual. Nos es necesario. Si nosotros nos apartamos, ellos van a tomar decisiones equivocadas. Y mire, murieron los 2 hijos. Es duro, porque hermanos, allá afuera está difícil. Yo vi hace poco un video donde estaba la mamá, pero regañando al perrito. Que nosotros les decimos como nuestros niños, los perritos, ¿verdad? Y le estaba diciendo, y el perrito todo así, porque ella le decía: ¿por qué se va para la calle? Se va a la calle porque yo lo regaño. Yo lo regaño porque usted muerde cosas que no tiene que morder. Yo lo regaño porque ya le enseñé a ir al baño y usted no quiere hacer caso. Pero usted sabe que aquí no le falta la comidita. Y el perrito le hacía así. Usted falta que aquí el agüita, usted quiere agüita, ahí tiene agüita limpia. Aquí se le baña, aquí se le quiere, aquí se juega con usted. Usted hasta tiene sus juguetitos. ¿Cuál es la gana de irse a la calle? Y el perrito: ¿cuál es la gana de irse a la calle? Le decía. Allá le va a pasar cualquier cosa, allá no le van a dar pollito, y yo aquí de vez en cuando le doy pollito. Y el perrito: ajá, le dice, ¿allá quién lo va a cuidar? ¿No se da cuenta que allá afuera algo malo le va a pasar? Y me quedé pensando, eso también es para nosotros. ¿Sí o no nos va a decir Dios? Si aquí te tengo bien bonito, has desayunado, estás cuidado. Son achaques de la edad que a veces te va a pasar. A veces te pasan cosas porque somos desobedientes. Pero nos dice el Señor: ¿cuál es la gana de irnos al mundo si aquí te tengo bien cuidado? ¿Cuál es la gana de ir a probar allá, de ir a curiosear el mundo? Si aquí no te pasa nada malo, una vez estés tomado de mi mano. Nos dice el Señor esta mañana, hermano, que permanezcamos, que no nos vayamos, que aguantemos, que no desmaye nuestra fe, que Él nos va a contestar en el momento oportuno, que sigamos aquí. Es que hay dificultades, pero afuera está más peludo. Allá afuera está más difícil. El Señor no dijo que aquí usted y yo no vamos a tener cargas. No, esa siempre viene, porque si no el Señor no dijera: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Sí, vamos a tener cargas. Él no dijo que no vamos a tener cargas si estamos aquí en el cristianismo. Pero Él nos va a ayudar a llevar las cargas. ¿Y cuál es la gana de ir allá afuera y cargarlas usted y yo solito? Es más fácil cuando nos ayudan a llevar la carga que uno solo. Noemí ya no pudo con tanto, hermano, porque las consecuencias fueron demasiado duras. Pero dice el versículo 6, y ese es el versículo hermoso, ese es el que nos hace despertar. Mire el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿De qué grupo vamos a ser nosotros?
del que se queda y espera en Dios, o del que se va y regresa golpeado. Ay, no, yo no quiero golpeado. Mejor me quedo aguantando un poquito, comiendo solo frijolitos y que ya viene el pollito en camino. Pero no golpeados, hermano. Mire, Noemí, hasta que entendió, entonces se levantó con sus nueras, porque oyó que Jehová había visitado. Sabía que Dios contestaba. ¿Y qué hizo Noemí? Tomó la decisión de levantarse. Mire el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado. Tuvo que soltar ese mundo. Tuvo que soltar casa. Tuvo que soltar chunches. Tuvo que soltar lo que ahí había acumulado. ¿Pero por qué cree que soltó? Porque sabía que Dios es un Dios de oportunidades. Porque sabía que en algún momento, aunque Dios la había apretado, podía confiar en la misericordia de Dios. Y se levantó Noemí, dejó ese lugar, porque sabía que Dios estaba haciendo algo bueno allá. Hermanos, y eso que estaba haciendo bueno allá es porque alguien lo había hablado y dijo, ya Jehová bendijo. Eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Conocerle a aquellos que se han ido, decirle a aquellos que nunca han venido y decirles que Dios bendice, que Dios cuida, que Dios guarda, que Dios es nuestro ayudador, que aquí sí hay, que aquí hay pan, que aquí hay bendición. Tenemos que decírselo a los demás. Si hay alguien que me escucha y se ha ido de su iglesia, regrese, que está esperando. No necesariamente ahí está, vaya a la iglesia de donde se fue, porque no hay que rendirnos. Esta mujer se levantó y empezaron a caminar, dice, mire, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Porque Dios está haciendo cosas buenas. Dios siempre está haciendo cosas buenas. Así que hay que empezar a caminar y regresar a Dios. Si hay algo que estábamos haciendo mal, pues es tiempo de corregir y decir, no, Señor, de aquí no me voy. Es cierto que está un poco difícil, pero sin ti, a saber cómo se va a poner. Yo creo que ni usted ni yo nos quisiéramos imaginar qué vida tuviéramos si Dios no nos hubiera alcanzado. ¿Dónde estuviéramos si Dios no nos hubiera tomado? Mejor ni nos imaginamos. Noemí regresó en amargura. Váyase al versículo 1:20. Porque cuando llega a Belén, la miraban diferente. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque tan grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí estaba en amargura. Mira el versículo 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cómo se sentía Noemí? Se sentía vacía. Pero regresó porque Dios es un Dios de misericordia. Ella sabía que por su desobediencia ella estaba así. Pero de algo estaba segura, que Dios no la iba a desamparar. Y estaba resuelta a empezar de nuevo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Vaya al versículo 2:20, ahí en Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Sabía Noemí que podía ser redimida. Sabía Noemí que podía empezar de nuevo. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que con Dios siempre hay nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios no rechaza a aquel que le busca. Esta mañana busquémosle Dios. La vida de Noemí empezó a dar un giro de 180 grados. Estaba hacia allá y empezó a ver para acá. Su vida empezó a cambiar, porque Dios les puso un redentor en su vida, a Booz. Dios le mandó un hombre que empezó a cambiarles toda la vida que ellas llevaban. ¿Sabe?
De la misma manera, Cristo es el Redentor para nosotros. Si usted y yo hemos tropezado, si usted y yo nos hemos rendido, si usted y yo estamos con ese, ay, me quedo, no me quedo, ¿qué hago? El Señor le dice esta mañana que espere, que ya Dios va a obrar en su vida, aunque la tormenta esté difícil, porque Dios sí nos escucha, porque Dios sí sabe qué hacer, porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esta mañana Dios nos repite aquel versículo hermoso de Juan capítulo 15 versículo 7, que nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermanos, en esta mañana el Señor nos dice: permanezcamos en Cristo, porque en Él hay victoria. Que Dios me les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, porque sabemos que a veces quizás nos hemos querido rendir. Padre, que a veces pensamos que ir a hacer algo al mundo y nos vamos a poder levantar, pero es lo contrario. Padre, el mundo afuera está difícil. No hay que irnos, hay que esperar. No hay que salir corriendo, hay que esperar que Dios obre. A veces nos va a ser necesario confiar en Dios y depender de Dios. A veces queremos depender de nuestras fuerzas, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que dependamos de las fuerzas de Él. Padre, nuestros hijos se fijan en nosotros. Nuestras generaciones, Señor, necesitan estar tomados de tu mano. Ayúdanos a permanecer para poder ver, Señor, que nuestras generaciones teman también, Señor, tu nombre y puedan saber cuál es el camino correcto a seguir. A lo mejor solo estamos uno, solo el abuelito, solo la abuelita está, Señor, permaneciendo. Pero Dios le dice: no importa que estés solito, yo estoy viendo tu corazón, yo estoy viendo tu lucha y no te voy a dejar, no te vaya a desamparar. Ten fe que la victoria ya viene. Ten fe que tus generaciones me van a adorar, dice el Señor. Ten fe que nuestras generaciones van a alabar por siempre el nombre del Señor. Y Padre, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, si hay alguien que siente que se ha alejado, es tiempo de volver a Cristo. Amigo, amiga que nos mira, es tiempo de venir a Cristo. No desmaye, vuelva a su iglesia, regrese. Y si usted nunca ha permanecido en una iglesia, vaya y busque y reciba a Cristo en su corazón. Gracias te damos por esta mañana. Gracias porque eres un Dios de oportunidades. Gracias porque nos amas y gracias por ser nuestro Redentor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga.